mencionar una escuela realmente, para mí la escuela de escritura ha sido la traducción. O sea, todo lo que significa tratar de reproducir en el idioma de recepción cosas que son exclusivamente particulares de otro idioma que obligan a un ejercicio de violentar la propia lengua. Entonces en ese ejercicio de violentar la propia lengua es donde se va aprendiendo como algo inherente al lenguaje, que es como su extranjería ya inmediata. O sea, el lenguaje siempre es extranjero, y el lenguaje de la literatura más todavía. El lenguaje de la literatura siempre está extrañado de respecto a sí mismo. Me encanta siempre repetir esa frase de Proust de que los libros hermosos suelen estar escritos en una lengua extranjera, ¿no? Y es como la cristalización perfecta de esto que estoy diciendo. Entonces la traducción de alguna manera es como un encuentro con ese carácter que no es accidental, sino absolutamente esencial del propio lenguaje literario. Todo siempre está escrito como en extranjero, todo. Entonces, y el hecho de llevarlo a una lengua que es tu lengua, llevar textos de otras lenguas a esa lengua, digamos, que se supone que es tu lengua materna, la que dominas, la que te es natural, pues entonces se empieza a convertir en un reto, porque tienes que hacer que lo extraño parezca normal. Entonces hay como muchas semillas de los estratos. Voy a contarte dos así que se me ocurren a bote pronto. La primera es que mi abuela, que para mí es una fuente fundamental de historias, de relatos orales y de material, mi abuela estaba una vez reparando un tocador de su casa, el espejo de un tocador de su casa que se había roto. Y cuando desmontaron el espejo para cambiarlo, detrás del espejo había unos periódicos de los años 30, súper viejos, publicados en Cali, que caían a pedazos. Yo todavía tengo sus periódicos. Y entonces, por esa misma época también, cuando yo iba a Colombia, yo vivía en Madrid muchos años, entonces yo cuando iba a Colombia aprovechaba y grababa mucho a la gente, porque como no era mi trato cotidiano, no era mi inmersión lingüística cotidiana, yo trataba mucho de llegar a Colombia y empezar a grabar a la gente. Grabar a gente por la calle, conversaciones, ponerme a veces a tomar cerveza en tiendas, la gente se ponía a conversar y yo ponía una grabadora. Entonces, a partir de, empecé también a hacer transcripciones. En esa época fue muy importante, yo transcribía cosas que yo grababa. Y entonces en un momento empecé como a hacer unos cut-ups, como los de William Burroughs, entre los periódicos de 1930 y conversaciones que yo había ido. Entonces iban saliendo unos textos raros, y muchos de esos textos raros forman parte de lo que quedó finalmente del tejido de los estratos. Pero en el momento en que yo lo hice, yo ni siquiera sabía que lo estaba haciendo para los estratos. Con los años, con el tiempo que fui entendiendo qué era lo que pasaba allí, ¿no? Por qué me interesaba mezclar como el lenguaje oral de ahora cotidiano como con ese lenguaje como artificial y acartonado de los periódicos de los años 30, típicamente burgueses de esa época, como lenguaje engolado, ¿no? como medio alcamporado que tienen esos periódicos. Y el otro episodio importante es la lectura de un texto de Carlo Ginzburg, un historiador italiano, sobre el famoso texto de Freud sobre los lobos, del niño que soñaba con lobos. Es como una de esas partes de la obra de Freud que son como repetitivas, vuelve mucho a ellos. Me gustó mucho la lectura que hace Ginzburg porque él dice lo que dice es Freud en lugar de centrarse como en el circuito típico libidinal entre papá, mamá y niño, obvia a la empleada del servicio que era la que le contaba los cuentos folclóricos antes de dormir. Entonces a mí eso me pareció como increíble, porque era como, claro, estaba todo el rato allí, ella era la que lo hacía soñar como con todas esas, ¿no? Con lobos. Entonces Ginzburg rastrea todas las historias del folclore de lobos de media Europa, como esos típicos trabajos que hace él de reconstrucción erudita brutal. Y entonces a mí me pareció muy fuerte eso, ¿no? Entonces empecé a pensar en eso, en las relaciones con la, digámoslo así, servidumbre y esas relaciones como coloniales que siguen persistiendo en nuestras sociedades, en la manera en la que los niños de la clase media o la clase media alta reciben como un montón de material cultural que no tendrían que recibir si no es por esas vías un poco como clandestinas. Y así se fue armando la historia, fue armándose todo a partir de esos elementos. Podría mencionar un montón de cosas más, pero con estos dos creo que se entiende.
García Márquez, para empezar, fue el primero que pensó grande. Vamos a hacerlo grande, vamos a hacerlo bien. Tenía esta especie como de voluntad sinfónica que yo respeto muchísimo. Y siendo de mí que escribo generalmente libros cortos, es decir, no lo digo yo como autor, lo digo como lector. Me gusta mucho que García Márquez sea tan bruto, ¿no? Como de, vamos a armar una sinfonía aquí, eso yo lo respeto muchísimo, sobre todo porque creo que a diferencia de muchos de sus compañeros de generación, él no fracasó en ese intento sinfónico, creo que él lo logró. Mira, un legado negativo, muy negativo de García Márquez, es que durante mucho tiempo García Márquez es un tipo muy limitado desde el punto de vista teórico, muy limitado. Y me parece que esa limitación se transformó en un desprecio hacia la teoría. Y eso luego se tomó como una virtud. Es decir, en Colombia se dice hablar carreta, ¿no? Cuando se pone la gente teórica. No hable carreta, ¿no? Como al grano, hagámoslo pragmático, hagámoslo sencillo, hagámoslo... Y eso ha sido nefasto porque ahora mismo la literatura colombiana lo está resintiendo. Es decir, tantos años de desprecio por la teoría, tenemos a un montón de gente que se jacta además de ser como simplemente contadores de historias, ¿no? Gente que realmente no está reflexionando de manera rigurosa sobre el oficio, como en diálogo con la tradición teórica sobre la literatura. Mira, yo creo que aparte de Fernando Vallejo, hay que mencionar sí o sí a Tomás González. Tomás González es un autor que tiene ahora mismo casi 60 años, pero es un enorme autor, un gran autor. Y es ahora mismo como uno de los tipos importantes que tenemos vivos. Él y Fernando Vallejo.